Hebreos 10, versículo 32 en adelante. Hebreos 10, versículo 32 en adelante. ¿Sí? El tema de hoy se llama héroes. ¿Sí? Y pues obviamente en nuestro contexto pues vamos a hablar un poquito de héroes de la fe. ¿Listo? La vez pasada hablamos de cómo el Espíritu de Dios sopla en nosotros, ¿sí? Cómo tenemos ese acceso a la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Y si ustedes ven ahí en Hebreos 10, justo antes de lo que vamos a empezar a leer, habla del camino a la presencia de Dios y habla de cómo Jesucristo, sí, ya abrió un camino y dice, ahora ustedes anden, o sea, transiten en ese camino nuevo que ya Jesucristo abrió, para que nos podamos acercar confiadamente a Dios. Entonces, hablábamos de que hay un acceso a Dios y que depende de nosotros, ¿sí? El aprovecharlo o no. ¿Sí? Es como cuando uno tiene su plan de datos, ¿sí? Y a la final del mes, ¿sí? Al final del mes tú te gastaste determinada cantidad o te lo gastaste todo. O sea, ahí estaba todo el tiempo, ¿sí? Dependía de ti utilizarlo o no. Entonces, con Dios, sí hay un camino abierto, que es la comunicación con Él, las cosas básicas que es, ¿sí? El orar, el percibir su presencia, ¿sí? El caminar delante de Él, y está abierto para todos y cada uno de nosotros gracias a Jesucristo. No depende de nuestro comportamiento, nuestro mal comportamiento, ni nuestro buen comportamiento, ¿sí? Porque ahí, en el momento en que yo creo que mi relación con Dios depende de eso, ¿sí? Coloqué mi vida, ¿sí? Por encima de la de Cristo. Entonces yo tengo que entender que dependo es de Jesucristo, ¿sí? Que dependo de Él. Que no es que hay personas que necesitan a Cristo y otras que no para acercarse a Dios, sino que todos, ¿sí? Dependemos de Él. Entonces hablamos de eso y continúa ahorita en Hebreos 10, es muy interesante porque empieza a hablar acerca de la fe y empieza a hablar acerca de los héroes de la fe. Eso en Hebreos 11, pero desde el 10 comienza a decirnos, Hebreos 10:32, recuerden los días anteriores, recuerden los días pasados, cuando después de que fueron iluminados, soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, fueron hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. ¿Qué son oprobios? ¿Qué dice en tu versión? Ok, entonces ahí es vituperios, ¿cierto? Oprobios, ¿sí? Los abuelos o personas, ¿sí? Ya de edad ustedes van a escuchar que dicen, me hicieron oprobios, ¿sí? Y se refiere a eso, cuando te hacen o te dicen, ¿sí? Algo malo, algo contrario. Está hablándole Pablo a la iglesia, ¿sí? Bueno, algunos dicen que no fue Pablo, pero eso es motivo de otra historia. El caso es que se le está hablando aquí a la iglesia, ¿sí? Y se le dice, ustedes en otro tiempo participaron de oprobios, o sea, se habló mal de ustedes, ¿sí? Fueron afligidos, aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Entonces dice, ustedes por una parte, ¿sí? Les tocó sufrir esto, ¿sí? Pero a los que no les tocó sufrir, ¿sí? Sí eran amigos y compañeros de aquellos que lo sufrieron, ¿sí? Que sufrieron oprobios y persecución, hablando de la iglesia. Y dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Aceptaron con gozo qué? El despojo de sus bienes. ¿Qué es despojar? Despoja a Dani de su celular. Muy bien. Eso es despojar, ¿cierto? Quitar, arrebatar. Muy bien. Dice que la iglesia, ¿sí? Tenía compasión de los prisioneros, ¿cierto? De los que han sido arrestados por causa del evangelio. Tenemos que entender esa parte. Y que con gozo aceptaban que les quitaran aún lo que tenían, sus bienes, por causa del evangelio, por causa de Cristo, estaban dispuestos a gozarse cuando los perseguían, cuando los insultaban y cuando aún les quitaban sus pertenencias. Y dice, sabiendo que tienen para ustedes una mejor y más duradera posesión. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra posesión? Nuestra mejor posesión y la más duradera. Cristo mismo, ¿cierto? Muy bien, sí, su presencia y Él en nosotros. Por tanto, no desechen su confianza. ¿Cuál confianza? La confianza de que Jesús es más, ¿cierto? Que los insultos que están recibiendo, que es más que las aflicciones,
que es más que los celulares, o sea, lo que les estaban despojando sus casas, sus pertenencias. Dice, no desechen esa confianza a la cual tiene gran recompensa, porque tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y el versículo 37 dice, dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sí? Y en este último pasaje nos habla de la fe, nos habla de confianza, ¿sí? Nos habla de paciencia y nos habla de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? La palabra para fe es fidelidad. Dios espera de nosotros cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? O sea, lo que se espera de nosotros es que seamos fieles, fieles en lo que Él nos ha encargado. ¿Sí? O sea, la fe es algo tan sencillo que a veces si lo complicamos tanto, porque nos ponemos metas de fe que no necesariamente son lo que Dios espera para nosotros. Entonces la gente se frustra porque no tiene la fe, sino tiene cierto grado de fe según lo que la propia persona cree que debería pasar. ¿Me explico? Entonces, ora por alguien y no se sana, ¿sí? Entonces la persona entra en culpabilidad, ¿sí? Y dice, uy, no, sí, o sea, no tengo la fe, sí, no tengo fe porque oré por él y no se sanó, entonces yo no tengo fe. Porque asume la fe, ¿sí? Como esa actitud positiva, ¿sí? Como mis ganas de que algo pase, pero la fe parte es de lo que Dios ha dicho y la fe está relacionada con el ser fieles a Dios en lo que Él nos ha encargado. Entonces entra el versículo 11 y dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Si nosotros le preguntamos a la congregación, ¿sí? O en el grupo, ¿sí? En un momento como este, pero hacía quemarropa, ¿sí? ¿Qué es la fe? Todos empezamos a divagar y a dar un montón de definiciones de lo que es la fe, y hasta yo ahorita que lo dije, ¿cierto? Es confiar, es fidelidad, ¿sí? Pero a la final, o sea, si queremos ser bíblicos en el asunto, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Qué es la fe? Está ahí sí, exacto, muy bien. Está escrito, o sea, a veces queremos como ¿sí? agregar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Cómo dice tu versión? ¿La palabra certeza la cambia por otra o utiliza la misma? Ok, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Aquí dice que es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Hay a quiénes se refiere? A las personas en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, ¿sí? De Enoc, de Abraham, de Abel, ¿sí? Todos esos que escuchamos de Moisés, de David, de Samuel, de José, etcétera, se refiere a los antiguos. ¿Sí? En este momento que se escribió esto, ellos eran los antiguos. Ahora para nosotros los antiguos incluyen a Pablo, Mateo, Marcos, a Lucas, a Juan, a los apóstoles, ¿sí? O sea, y nosotros seremos en algún momento los antiguos de otros, ¿sí? Muy buena pregunta. Por la fe, versículo 3, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, no fue hecho, perdón, de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces ahí habla de cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? Porque la ofrenda de él fue aceptada y la de él no. ¿Sí? Y lo mata y Dios se le aparece, bueno, se nos dice que se le aparece, dice que le habla a Caín y le dice, la sangre de tu hermano, ¿sí? Clama a mí, clama por justicia, ¿sí? Por la sangre que has derramado de tu hermano y demás. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué fue lo que hizo que el sacrificio de Abel fuera mejor que el de Caín? ¿La qué? Ok, su corazón, su disposición. ¿Mm? ¿Qué más tuvo él? ¿Qué? Su fe, muy bien. Muy bien, ¿cierto? Hay recuerden la frase que hemos dicho, no compliquemos lo que Dios ha hecho, sencillo. O sea,
¿Qué tuvo Abel que no tuvo Caín según aquí Hebreos? Tuvo fe, ¿sí? O sea, creyó, ¿sí? Fue fiel, si lo queremos ver de esa manera. Fue sencillo, o sea, Dios pedía algo y él fue sencillo en darlo, ¿sí? El sacrificio era un sacrificio, ¿sí? Que no puede venir de la tierra y demás, y él dio lo mejor. ¿Por qué? Porque creyó que Dios merecía lo mejor. Y lo que tú dices, dispuso su corazón. Por la fe, versículo 5, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, ahí está citando Génesis, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí está citando lo que dice el libro de Enoc, eso lo vimos en los primeros temas de este quinto ciclo, hace unos meses. Dice, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿El tuyo qué dice ahí en remunerador? Galardonador. El tuyo dice también galardonador, ¿cierto? La Reina Valera. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es galardonador? Que entrega galardones. Muy bien. O sea que, sí, que da premios, que aquí en remunerador sería una recompensa. ¿Sí? ¿A quién es recompensa? Según el pasaje. A los que creen que Él existe, ¿cierto? Y a los que le buscan, dice, es recompensador, es galardonador de los que le buscan. ¿Mm? Entonces, aquí empieza a haber una serie de principios. Y se empieza a dar cuenta de muchas cosas también, ¿sí? Que acontecen en nuestro diario vivir, en el caminar cristiano, ¿sí? A ustedes como jóvenes, y bueno, y acontece para todas las edades realmente. Y es que la gente se frustra, la gente empieza, o sea, la gente cuando no busca a Dios, ¿sí? Que es lo que les decía en el tema anterior, ¿sí? Cuando no hay una relación viva con Dios, se frustra, ¿sí? Y es obvio porque la religiosidad mata, o sea, los rituales, el hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Sin un entendimiento y sin una relación viva, pues frustra, cansa, ¿sí? El ir cada 8 días al sitio, cantar, levantar las manos, diezmos, ofrendas, primicias, la cena, la prédica, ¿sí? Sentarme, pararme, decir al que está a tu lado. Sí, o sea, todo lo que nos acostumbramos, o sea, eso, ¿sí? Dentro del marco de que no hay una relación con Dios, cansa. ¿Sí? Llega un momento en que se vuelve algo más, una actividad más, como despertarme, ¿cierto? Ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo y demás. Sí, se vuelve rutina cuando no hay vida detrás de eso, cuando no está la presencia de Dios detrás de esto. Empieza a pasar un fenómeno, ¿sí? Hay gente que dice, sí, ay, a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría ver la vida como tú la ves. ¿Sí? Ustedes van a ver que las personas que tienen una relación con Dios creen, creen mucho, o sea, y no son cínicas, ¿sí? O sea, creen, ¿sí? O sea, hay una vitalidad, una fuerza, una sonrisa, sí, pero yo sé que todo saldrá bien. Cuando tu relación está mal con Dios, no está activa, y lo digo por experiencia, uno se vuelve muy cínico, uno se vuelve muy cínico, ¿sí? Y uno se vuelve muy, o sea, eso de hacer ojos, es que no supe cómo hacer la palabra, entonces hice la mueca, sí, o sea, como que, sí, o sea, uno mira para arriba, como que, ay, sí, si la vida real fuera así, ¿Mm? Pero ¿por qué la vida real para esta persona es una cosa y para mí es otra? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Sí? Que yo no estoy viviendo esa realidad, ¿sí? Para mí son palabras, ¿sí? Porque no salen de una relación activa con Dios. Y aquí dice, Dios recompensa a los que le buscan. ¿Mm? Y ustedes nunca van a encontrar a una persona que con sinceridad de corazón sea fiel a Dios y le busque, que se queje de que Dios no le da lo que ella quiere. Porque la búsqueda de Dios y la fidelidad matan, ¿sí? Automáticamente toda demanda, ¿sí? Para con Dios. Fíjense en las personas, ¿sí? Que buscan de Dios, con
una fe sencilla, ¿sí? La personita que viene, ¿sí? Que ora y demás, ¿sí? Puede que no conozca mucho, pero ustedes la ven, ¿sí? Y tiene en su vida y en su rostro un gozo, ¿sí? Una paz. Ha sido recompensada por Dios. Tú le preguntas y te dice, no, Dios es bueno, ¿sí? Y tú notas en la manera de expresarse y tu espíritu lo discierne que no está hablando religiosamente, ¿sí? No, Dios es bueno, sino vida. O sea, tú notas ese fluir de vida. Así como si a la persona de al lado, ¿sí? Te dice, no, Dios es bueno todo el tiempo, amén, amén, hermano. Y parece un disco rayado. O sea, suena así, ¿sí? O sea, ay, ustedes no conocen ya los discos rayados. ¿Qué le voy a decir yo a mis hijos? ¿A qué se parece eso? Parece un archivo corrupto. Sí, sí, vas a abrir el archivo y te dice, lo siento, el archivo está corrupto. ¿Sí? Algo ahí raya y no lo puede abrir correctamente. Entonces dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Nadie va a buscar algo si no cree que existe. Entonces, ¿qué se ha empecinado a hacer las tinieblas? Esconder a Dios. ¿Sí? Esconder la búsqueda de Dios. ¿Sí? Pero ¿para qué hora? O sea, ¿sí? Orar no sirve de nada. ¿Sí? A ver, acción. ¿Para qué hora? ¿Para qué esto? ¿Sí? O sea, pero Dios ni siquiera sabemos. ¿Sí? El universo sí puede ser a la final es una simulación de computadora. ¿Sí? O sea, no tenemos idea de lo que nos rodea y esto, y creer en un Dios, o sea, ¿tú crees que este universo tan grande y todo, y Dios le va a importar? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Que somos una partícula de polvo que hoy está y mañana no. Sí, o sea, el mundo y las palabras, el cinismo del mundo, ¿sí? Busca aplacar, ¿sí? La fe de la iglesia. ¿Y a quién ataca? A las generaciones más jóvenes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes han sido marcados por Dios para conocerle. Entonces, si Él logra aplacar su fe, ¿sí? El enemigo sabe que no es para siempre, es temporal, pero sabe que los puede tener unos años o unas décadas, ¿sí? Sirviéndole a Él, al mundo, ¿sí? A la vanidad de este mundo, y cuando por fin, ¿sí? Regresen, ¿sí? A su hogar, que es con Dios, ¿sí? Lo van a hacer con lágrimas y diciendo, ¿sí? Desperdicié mi juventud, podía haberte dado lo mejor de mí, podía haber, ¿sí? Podía haber tenido la familia que tú decías que podía llegar a tener, podía haber tenido esto y lo otro, ¿sí? Pero como se enfrió mi relación, nunca crecí en esa relación con Dios, no obtuve el galardón que Dios promete, pues porque me fui al mundo, porque me dejé convencer de lo que dice el mundo. Por eso el mundo ataca tanto lo que es la existencia de Dios, porque es la base, o sea, la base de nuestra fe es que creemos que Dios existe. ¿Sí? Que cuando yo cierro los ojos y oro, o así no cierre los ojos, ¿sí? Y yo oro, que no estoy hablando solo, que alguien me escucha que es Dios. ¿Mm? Y que no solamente me escucha, ¿sí? Entonces no es solamente el proceso mental, ¿sí? De ¿cierto? Autoanálisis y demás, ¿cierto? Sino que Él responde. ¿Mm? Y que no solamente responde con su voz, ¿sí? Por medio de su palabra escrita, su palabra viva que es Jesucristo, por medio de las circunstancias, por medio de ¿sí? Que se abren o se cierran puertas, que suceden cosas, o que no suceden porque le digo si esto no es tuyo, ¿sí? Que se aleje de mí y demás. Todo eso requiere fe. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Busca minar nuestra fe. ¿Sí? Si él logra hacer que ustedes pierdan su fe, pues no van a comunicarse con Dios. Y si logra hacer que ustedes no se comuniquen con Dios, pues no van a recibir la recompensa. Entonces se va a crear un ciclo vicioso, porque van a ir a una congregación, van a escuchar hablar acerca de lo que Dios quiere hacer ¿sí? Con tu vida, pero tú vas a decir, sí, eso no es, no lo he visto en mi vida, pero no lo has visto ¿por qué? Porque perdiste la fe, no estás buscando de Dios. ¿Mm? O sea, no caemos en cuenta del proceso. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, hay muchas personas que se han desilusionado, ¿sí? No con Dios, sino con el concepto que les vendieron de Dios, de que Dios no cumplió lo que debía cumplir, pero nunca tuvieron la fe y no le buscaron para obtener la recompensa. Entonces la fe es tremendo porque es la llave para todo, es la llave para agradar a Dios. O sea, aquí dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. O sea, la fe, ¿sí? Es lo que hace que podamos agradar a Dios. Entonces imagínate una iglesia sin fe, pero
alabando, intercediendo, orando, ayudando a los necesitados, ¿sí? O sea, haciendo todas las cosas, ¿sí?, externas, pero sin fe, o sea, sin agradar a Dios, que se supone que es su razón de eso existir, el por qué estamos aquí, el por qué enseñamos, el por qué predicamos, el por qué ayudamos a, ¿sí?, por agradar a Dios. Imagínate hacer todas esas cosas y que Dios diga, no, no, sí, o sea, no me agrada, porque la hicieron sin la sustancia, sin la fe, sin lo que le da el sazón, sin la sal. Son obras desabridas. Entonces, por eso la fe es tan importante, el entender qué es la fe, ¿sí? Y no solo eso, sino el tenerla, el cultivarla, ¿sí? Y el no permitir que las circunstancias alrededor nos la quiten. Cuando uno lee esto, como lo que leímos ahorita, que Pablo le habla a la iglesia y les dice, ustedes han sido insultados, han vivido aflicciones, les han quitado sus bienes, o sea, literalmente los despojaban, los sacaban de sus casas por creer en Jesucristo, les quitaban sus casas y demás. ¿Mm? Y les dice, ustedes han aceptado todo eso porque tienen una posesión más grande que es Jesús en ustedes y lo creen. Eso es la fe, el creer que sí, que Jesús es más que todo lo que yo pueda tener, que Jesús es más que ganarle el argumento al de al lado, ¿sí? Que Jesús es más que teniendo yo, ¿sí?, las palabras correctas para hacerla sentir mal, así como ella me hizo sentir mal o como él me hizo sentir mal, y devolverle así y ponerle el dedo en la llaga, el no hacerlo, ¿sí? O sea, por encima de mí mismo, Jesús es más, ¿sí? Todo eso es fe. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho la cultura? ¿Qué ha hecho las tinieblas, si lo queremos ver de esa manera? ¿Qué han hecho las tinieblas en esta época? Predicar un falso evangelio para que tu fe esté en algo que Dios nunca ha dicho. ¿Cómo es el falso evangelio? Mira, si tú estás con Dios, no te puedes enfermar. Si tú estás con Dios, tienes que tener mucho dinero. Si tú estás con Dios, ¿sí?, o sea, te tiene que ir bien. Si tú estás con Dios, ¿sí?, o sea, todo lo que tú hagas, todo te debe salir súper bien. Tus negocios, tu dinero, tienes que tener tu último teléfono, tu última posesión, ¿sí?, tu casa, tu empresa, tú, o sea, se ha centrado tanto, ¿sí?, en lo que tú le puedes sacar provecho a la fe, ¿sí?, y conforme a lo material, que cuando esas cosas no se dan, la persona, ¿qué va a pasar? O sea, va a tener una crisis de fe, ¿sí? O sea, va a tener una crisis de fe porque, o sea, todo su sistema de creencias, ¿cierto? Todo en lo que basó, si yo me porto bien, ¿sí?, Dios tiene que hacer esto que yo quiero. Eso es lo que se ha venido predicando, ¿sí? Es lo que escucha uno en la televisión cuando coloca, ¿sí?, un canal pseudo cristiano, ¿sí?, y no están dando una prédica así de las antiguas chéveres, no, sino que están pidiendo plata, ¿sí?, y que ven y, ¿sí?, pacta con Dios, ¿cierto? Y trae tu dinero, ¿sí? Y en el momento en que tú pactes, ¿sí?, se va a dar el negocio que quieres, tu esposa va a regresar o tu esposo, tus hijos se van a convertir. O sea, las indulgencias modernas, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, ¿sí? El comprar a Dios. Cuando eso obviamente no pase, ¿sí?, la persona se va a desilusionar y va a decir, el cristianismo es falso, me engañaron, me sacaron la plata. ¿Por qué? Porque el enemigo la convenció de que eso era el cristianismo. O sea, no leas tu Biblia, ¿sí?, ofrenda, pacta, ¿sí?, un cristianismo que no es cristianismo, o sea, una copia barata, ¿sí?, que le colocaron ese letrero. Y las personas están perdiendo la fe, pero era una fe que no estaba en Dios, que estaba en las cosas que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Si yo pongo esta ofrenda, Dios debe hacer tal cosa. Entonces tu fe, que la fe, ¿sí?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que es el creer en Dios, ¿sí?, y en que por Él todo fue constituido, que Él existe, se vuelven, yo creo que si hago esto, voy a recibir otra cosa. Entonces la fe deja de estar
en Dios, en lo que Él es, ¿sí? Pierde su sustancia y se coloca en lo que yo hago, o en el dinero, o en la acción que emprendo, ¿sí? Entonces, si yo me voy a poner, le hemos visto, jóvenes, ustedes no se pueden esconder, ustedes han hecho esto, no, mentira, sí. Eh, si me voy a poner juicioso con el grupo de jóvenes, porque es que me está yendo mal en la universidad o en el colegio, ¿sí? Entonces se ponen juiciosos, ¿sí? Y es tan bonito que igual, ¿sí? O sea, se alinea su vida y por causa de que se alinea su vida, le empieza a ir bien en el colegio, ¿sí? O le empieza a ir bien en la universidad. Pero no es, ¿sí? Porque está haciendo una transacción con Dios. Es porque está alineando su vida y eso lo está llevando a enfocarse de mejor manera en la universidad, en el colegio, en el trabajo, ¿me entiendes? Está colocando las cosas prioritarias en su vida. Eso está haciendo que se conecte con Dios. Dios le ayuda a despejar su mente, entonces le da mucha más claridad, le da espíritu de inteligencia, de sabiduría y le empieza a ir bien. ¿Dónde está el error? Que luego la persona cree que como se portó bien yendo al grupo, ¿sí? Que por eso le empezó a ir bien en la universidad. Y entonces hace del congregarse un tótem y el objeto de su fe. Cuando nunca, o sea, el objeto de nuestra fe debe ser Dios. ¿Sí? Por eso es tan crítico el tema de la fe y tan engañoso nuestro corazón y nuestra carne, ¿sí? Que a veces todos podemos caer en esto. Sin darnos cuenta, colocamos nuestra fe en cosas que son menos que Dios. El ejemplo que les he colocado en varias ocasiones. Cuando uno coloca su fe en que si se levanta en la mañana, ora, lee la Biblia, alaba, ¿sí? Le va a ir bien ese día. Entonces, el día que por una circunstancia X no hizo eso y cree que ese día le va a ir mal y le va mal, ¿sí? Va a decir, uy, sí, fue porque hoy no oré. Entonces, ahí, ¿qué demuestra eso? No hay una comunión con Dios, de que en Él somos, nos movemos, existimos, de que Él habita en mí, yo habito en Él. ¿Sí? Se demuestra que mi relación con Dios es superficial, porque estoy dependiendo de lo que hago en un momento y en un lugar. ¿Sí? O sea, nuestro vocabulario, nuestras quejas, ¿sí? Nuestras preocupaciones también delatan lo que creemos de Dios. Entonces, el evangelio actual, ¿sí? Posesiones, lo material y demás, miles de jóvenes están creciendo con ese evangelio y miles de jóvenes están dejando la fe cristiana, pero realmente no, no es la fe cristiana, si están dejando el pseudocristianismo porque se dieron cuenta de que era falso y tienen razón. O sea, se dieron cuenta de que el congregarse y el orar en el culto, ¿sí? Y dar los diezmos y las ofrendas, ¿sí? No impidieron que sus papás tuvieran una crisis económica. Cuando tú lees la Biblia en su contexto, ¿sí? O sea, eso no lo dice. Pero es que Malaquías 3 dice tal cosa, sí, y acá dice, y ustedes se gozaron con el despojo de sus bienes. ¿Dónde estaba Dios de Malaquías 3 aquí? Yo abriré las ventanas de los cielos y te derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Y yo reprenderé por ustedes al devorador. Sí, esa es la promesa de Malaquías 3. Entonces, Dios mintió en Malaquías 3 porque aquí a los discípulos les quitaron sus casas y sus posesiones. O es que Dios no es un robotcito, ¿sí? No es un programa, no es una aplicación, ¿sí? Que mete diezmo y obtén bendición, ¿sí? O sea, ¿sí? Con un toque de tu dedo, sino que es una relación viva. Y cada uno de nosotros debe tener su propia historia con Dios. Las promesas están ahí, sí, para que nos aferremos a ellas y demás. Pero tenemos que entender algo, que fue lo que entendieron estos héroes de la fe. Que el caminar con Dios no me garantiza ni mi reputación, ¿sí? Ni mis bienes, ¿sí? Ni un futuro económico como tal. Lo que me garantiza es que voy a tener un tesoro dentro de mí y que la relación con Dios va a hacer que tanto en la riqueza como si toca pasar por pobreza o miseria incluso, como algunos pasaron, mi vida, mi felicidad, mi gozo, lo que yo soy, ¿sí? No se derrumba ni se eleva. ¿Sí? Al tener no me voy a elevar. ¿Sí? Yo soy tan... Y al perder no me voy a derrumbar y a llorar porque mi piso,
¿sí? Lo que me sostiene es Él, mi confianza en Él. Y mi confianza en Él no depende ni de lo que tengo ni de lo que no tengo. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando una persona, cuando nosotros, alguno de nosotros, cuando empieza a ver cinismo en nuestras vidas, Señor, pero sí, no he visto esto en mi vida, te pido que rebobines un poco. Primero que te preguntes cómo está tu fe, ¿sí? Tu fidelidad para con Dios. ¿Crees en lo que Dios dice realmente? ¿Crees que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Mm? Yo creo que Él quiere lo mejor para mí. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Aplicas lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, la señora. Si yo creo que Dios quiere lo mejor para mí, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, que no abras tu corazón, los sentimientos, ¿sí? Con una persona, ¿sí? Que no es creyente. No, 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 pero es que Él es más bueno que cualquier creyente, ¿sí? O sea, ahí ya perdió la fe, ¿sí? Porque, dime. Ok, Cristo es más importante que esa persona, ¿cierto? Cristo es nuestra mejor y más duradera posesión. Entonces, en el momento en que pone a la otra persona en ese lugar, se vuelve, Santiago dice, cuando uno juzga la palabra, ¿sí? Ya deja de ser un testigo, ya deja de ser un seguidor, ¿sí? De la palabra y se vuelve un juez de la misma. Entonces ya no queda, o sea, no, ahí no hay motivo, no hay nada que hacer, ¿sí? Ahí solo orar, ¿sí? Orar, orar por la persona y orar para nosotros, ¿sí? Por nosotros, para que no caigamos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene áreas, ¿sí? En su corazón y demás, el corazón es engañoso y cuando uno llega a Cristo recibe un nuevo corazón, pero su carne lo acompaña hasta el día en que muera, ¿sí? Y es un enemigo silencioso que todos los días, ¿sí? Si tú le das lugar, se va a levantar para hacerte volver atrás en tu caminar. Entonces todos nosotros debemos cuidarnos, ¿sí? Por eso Pablo decía en Corintios, yo le predicaba a muchos, ¿sí? Y ahí me toca cuidarme, no sea que yo después de haberle predicado a tanto sea descalificado. O sea, él decía, yo, sí, o sea, yo sé la posición y yo sé lo que el Señor me ha entregado, pero también sé que si me descuido, ¿sí? La pierdo. Entonces, cuando hablamos de estos casos, sí, no es para decir, uy, sí, terrible, ¿cómo va a ser eso? No, es para que nos miremos a nosotros mismos y veamos, sí, la debilidad que hay en nosotros y por qué necesitamos a Cristo. Todos, sí, todos y cada uno de nosotros. Pero entonces cuando nos veamos cinismo en nuestra vida, sí, preguntémonos cómo está nuestra fe, sí, y cómo está nuestra búsqueda de Dios. Porque el creer, sí, en Dios no es solo creer, sí, es creerle, pero es buscarle. Y esto es algo que está en toda la escritura. Es una de las bases que hay ahí, sí, la búsqueda de Dios, el relacionarnos con Él. ¿Cómo se ve eso reflejado? En la oración, ¿sí? Con la comunicación con Dios. ¿Cuál es el tema? El chip que tengamos religiosamente de lo que significa orar. ¿Sí? Si yo creo que orar es hablar durante una hora sin parar, pues esa va a ser mi oración. Y lo bonito es que aún en eso Dios nos enseña, ¿sí? Y nos lleva a superar eso. ¿Mm? La oración es la marca de una persona, sí, que sigue a Dios. Y es lo que más ha atacado, lo que más continúa atacando, mejor dicho, sí, el enemigo, las tinieblas, nuestra carne. Porque la oración te lleva a someterte a Dios. O sea, Danis puede estar enojada con su mamá, ¿sí? O conmigo, ¿sí? O yo puedo estar enojado con mi esposa. Y yo sé algo, si yo oro, ya no puedo estar enojado. O sea, me toca alinearme. Sí, o sea, yo sé que si oro, ¿por qué? Porque mi espíritu ya me está dando, ya me ha redarguido por dentro. Mi espíritu ya me ha dicho, mira, no importa si tienes la razón, ¿sí? A nivel mental y racional. La manera en que reaccionaste no fue la correcta. Yo sé, yo sé, Padre. Entonces uno sabe, ¿sí? Que la búsqueda de Dios lo lleva a vivir mejor, ¿sí? Y a arreglar las cosas. Pero hay momentos en que uno, ¿sí? Es necio, ¿sí? Y uno quiere, ¿sí? Quiere alimentar, no, quiero alimentar ese sentimiento y sí, no es justo y esto y lo otro.
y lo que está haciéndose uno es más daño y agrandando más el problema. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Buscar, hacer que no busquemos de Dios. ¿Por qué? Para que nos perdamos de la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Más de Él en nosotros. Esa es la recompensa, o sea, no lo externo, sino más de Él en nosotros. Entonces, empieza aquí y quiero que ustedes puedan ver algo. En mi Biblia, este pasaje en Hebreos 11 tiene un título, se lo colocó el que lo tradujo, obviamente no hacía parte del original, pero aquí él le colocó La fe y sus héroes. ¿Qué título tienes tú ahí? La fe. ¿No tienes título? Sí, sí, ¿se aparecen ahí? Ah, ok. El poder de la fe, Hebreos 11. ¿Y el tuyo tiene algún título o no tiene título? Grandes ejemplos de la fe. Ok, listo. La fe y los héroes. Un ejemplo, cuando se pierde la conexión. Muy bien. Y quiero que ustedes puedan imaginarse un lugar en los cielos. ¿Sí? Yo lo veo como el salón de la fama de la fe. ¿Sí? Un lugar en los cielos. Y así como están estos cuadros acá acústicos, los cuadros de madera, ¿sí? Son cuadros, ¿sí? De grandes personajes, ¿sí? De grandes personas que tuvieron una historia con Dios. ¿Sí? Que tú te acercas a los cuadros y no son cuadros así pintados, ¿sí? Sino que son pantallas, ¿sí? Y muestran, ¿sí? Momentos de su vida. Si quieren en blanco y negro para hacerlo más trágicos, no, a color, ¿sí? Los va mostrando, ¿sí? Así en video, ¿sí? Entonces yo me imagino el cuadro de David, ¿sí? Así, ¿sí saben qué momento, cierto? Con la, ¿sí? Con la cauchera, como dicen algunos, con la resortera, con la onda, ¿sí? De pronto me imagino a Noé, ¿sí? No sé si antes de construir el arca de pronto, ¿sí? Así, con la cosa de madera, o así dentro de la barca, o la barca así en las aguas. ¿Mm? Me imagino a Abel, ¿sí? Presentando su ofrenda, ¿sí? Delante de Dios. Y, Dios agradado, ¿sí? Ahí Jesús, ¿sí? Agradado de él, su hermano atrás así en cámara lenta, como cruzando sus brazos y mirándolo. ¿Sí? O sea, imaginen, métanse en la película, vamos, vamos, los atraigo a mi imaginación. Sí, ese es el poder que el Señor me dio, de imaginar. No, en serio. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Moisés. Uy, Moisés tiene demasiadas, que fueron 10 plagas, sí, las que hizo el Señor. Sí, pero digamos, una de las más icónicas frente al mar, es alzando los brazos en cámara lenta y el mar abriéndose así. Sí, o sea, cada uno de esos cuadros, ¿sí? Con cada una de las personas y ahí el nombre y la biografía abajito, ¿sí? El nombre de cada uno. Entonces dice en el 7, ya habló antes de Abel, ya habló de Enoc, ahora versículo 7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, si aquí vuelve y retoma el tema del principio, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Cómo así que él al preparar el arca condenó al mundo? O sea, ¿qué hubiese pasado si él no hubiera construido el arca? Dios dice que él no tendrá por inocente al malvado. Y cuando habló con Abraham en otra historia, más adelante, acerca de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham estaba preocupado porque Lot, su sobrino, vivía en la ciudad. Y él decía que Lot era justo. Y llega el punto en que le pregunta al Señor, ¿cierto? ¿Y si hay un solo justo? Sí, o sea, no, si hay tres, creo que fue el último 10 justos, destruirán la ciudad. Y Dios le dice, un solo justo que esté en la ciudad y yo no la destruiría. O sea, yo le estaba diciendo, todo estaba, todo estaba podrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tema ahí que se habían unido con ángeles. Bueno, sí, no era simplemente la carne lo que había ahí. Y aquí dice que Noé, al obedecer y construir el arca, condenó al mundo.
¿Por qué? Porque al apartarse, al construir el arca, Dios pudo derramar su juicio sobre lo que había ahí. ¿Mm? Entonces a veces hay cristianos, hay personas que están en una empresa, ¿sí? Y dicen, uy, no, sí, o sea, en cualquier momento Dios va a derramar juicio sobre esta empresa. Yo no entiendo por qué Dios nos ha manifestado. Y es porque ellos todavía están ahí. O sea, por misericordia de Dios para con Él, no ha hecho lo que debe hacer en ese lugar, o en ese colegio, ¿sí? O en esa familia. ¿Mm? O sea, hay veces que hay familias que están siendo sostenidas por una sola persona, ¿sí? Que ha caminado en justicia con Dios. ¿Sí? Y uno dice, uy, pero ¿por qué no ha venido el juicio? Porque hay una persona ahí. Entonces, Noé, al cumplir lo que Dios le había dicho, trajo juicio sobre los demás. ¿Cómo lo vemos esto reflejado? O esto a nivel de los jóvenes. ¿Listo? Es parte de nuestro enfoque, ¿no? Nuestros amados jóvenes, ustedes, nosotros. Cuando una persona, un joven, ¿sí? Decide creerle a Dios de que esperar hasta el matrimonio, ¿sí? Vale la pena. Y tiene la fe de que así es. Y todos los demás dicen, o sea, eso no tiene sentido, es una tontada. ¿Sí? Y esa persona espera, ¿sí? Guarda su virginidad, si la había perdido, ¿sí? Dice, conoce el Señor y dice, ya no más, ¿sí? O sea, y se guarda, ¿listo? Se guarda, condena a todos los demás que dicen que no es posible. Porque ¿qué es lo primero que las personas dicen cuando escuchan eso? ¿Sí? O sea, no lo creen. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, porque ellos no lo han hecho o porque no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo más fácil decir? Eso no, eso es mentira, ¿sí? O sea, eso no es posible. Eso no es posible, no tienen que. Si una persona no cree, ¿qué diríamos? Que no tiene que no tiene fe. Sí, muy bien, que no tiene fe. ¿Mm? Entonces, cuando hay jóvenes que guardan esa área, como el Señor dice, ¿sí? Automáticamente están condenando a todos los que dicen que no. Y aún siendo cristianos, dicen, no, pero eso es para otras épocas. Porque aún siendo cristianos, entre comillas, sí, sí, hay unas ideas tan raras, ¿sí? Se han vuelto jueces de la Biblia, ¿sí? Ya la Biblia es atemporal, o sea, lo que Dios ha dado está por encima, ¿sí? De la moda del momento y de la cultura del momento. O sea, es para todo momento y para todo lugar. Entonces, ¿cuál es la corriente que se ha levantado? A decir, no, 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 o sea, hay cosas aquí que ya no aplican, ¿sí? Que entonces nos vuelve jueces de la palabra. Porque en el momento en que yo te digo, hay cosas aquí que ya no aplican, entonces, bueno, entonces esta puede ser una de esas que ya no aplica. Y nos volvemos jueces de la palabra y perdemos la fe. Dejamos de obedecer de una manera sincera y sencilla a Dios. El Señor, sí, en su palabra me da el diseño, guardarme para el matrimonio, para compartir la relación para toda la vida con una sola persona. Sencillo, sí. Ese es parte de nuestro diseño. ¿Cuándo me empiezo yo a inquietar? Cuando todos alrededor me dicen que eso no es así. Y todos alrededor me empiezan a presionar. ¿Mm? O sea, en tu diseño está el esperar, el guardarte, el soñar con una relación para toda la vida. ¿Sí? Es la presión muchas veces, ¿cierto?, alrededor, la que nos empieza a llenar de impaciencia y demás. ¿Mm? Y empieza a minar nuestra fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Para una persona que Dios le dice, espera hasta el matrimonio, ¿cuál es la fe? ¿Sí? La certeza de que va a ser chévere. ¿Sí? ¿Sí? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La convicción de que va a salir bien, de que vale la pena esperar. ¿Mm? De que vale la pena esperar. Y aprovechando el tema, hay un pastor que dice, ¿quién es más fuerte? ¿Satanás
o la tentación sexual. Y él decía, la tentación sexual. ¿Por qué? Porque la Biblia con Satanás dicen, resístanlo y él huirá de ustedes. Pero con la tentación sexual dice, huyan. Con Satanás dicen, resístanlo. Un ángel caído. O sea, Cristo, si Cristo es más que cualquier ángel caído, o sea, resístanlo. Satanás está atacando a mi casa, resístelo, o sea, no huyas, resístelo. Con oración, ¿sí? Con esto, con lo demás, ¿sí? Con andar en justicia, resístelo. ¿Y él qué debe hacer? Huirá de ustedes. Pero con la tentación sexual, ¿sí? Dice, huid de la fornicación, dice el pasaje, huyan. ¿Sí? José, ¿qué hizo cuando estuvo arrinconado ahí por su jefa? Huyó, salió corriendo. Pablo dice, huyan de la fornicación, huyan de las pasiones juveniles, huyan. Satanás, resístanlo. La tentación sexual, huyan, huyan, porque es muy fuerte. Por eso, ¿qué se le dice a los jóvenes? No abran puertas. Sí, no abran puertas a lo que ven, ¿sí? De pornografía, de contenido sexual, de películas o series con contenido sexual. Sí, hoy en día casi que, sí, no sé qué porcentaje, pero la mayoría de series, las chéveres, tienen, ¿sí? Escenas sexuales y entre más chévere la serie, entre comillas, ¿sí? Entre más producción, más efectos especiales y todo, se entera uno de que más contenido sexual le meten. ¿Sí? Y es donde tenemos más caídas, ¿sí? A nivel de los jóvenes, las congregaciones y demás en el área sexual. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Es un enemigo que no puedes vencer, te toca huir de él. Entonces, cuando el joven se levanta y dice, yo voy a vencer la pornografía, ya la perdió. Voy a huir de la pornografía. Sí, o sea, eso sí, huye. ¿Sí? Deja el celular fuera, deja el computador fuera del cuarto, ¿sí? Deja el televisor fuera también, ¿sí? Si ya sabes que hay ciertas cosas que tú ves en la televisión y demás, en ciertos horarios, ¿sí? O sea, saca el televisor, huye, 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 huye. Entonces, ¿por qué lo hablo? Por el tema de que hablamos del matrimonio, ¿no? ¿Sí? De esperar hasta el matrimonio. ¿Mm? Entonces, esa área, ¿sí? Es un área que es muy peligrosa, ¿sí? Y es muy fuerte. Entonces, esa área no es tan solo con oración y ayuno, ¿sí? Aplacar la carne, pero es con huir. ¿Sí? La escritura dice, huyan, porque es muy fuerte, es más fuerte que Satanás. ¿Cuál? El área de la tentación sexual. ¿Mm? Entonces, ojo, ¿sí? Ojo con las puertas que abren. ¿Sí? Nada, nada, nada en este mundo es neutro. ¿Sí? Pero ¿qué tiene de malo una escenita? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? ¿Mm? A veces de pronto para ti puede que no, ¿sí? Tú digas, no me influye para nada, pero justo la persona que lo está viendo contigo sí, y puede estar luchando con algo. ¿Mm? Avancemos. Por la fe, versículo 8, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue llamado y ¿qué hizo? Obedeció. Muy bien, ¿cierto? Estamos sencillo. Ahí está. No le busquemos la comba al palo, como es. Sí, obedeció. Y salió sin saber para dónde iba. 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, que fueron herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí empieza a meter el tema de la ciudad, que la ciudad es la ciudad celestial, nuestra madre, la iglesia, ¿sí? En los cielos, la nueva Jerusalén, que lo llama la escritura. Entonces, todos nosotros tenemos una ciudad a la que pertenecemos, que no se encuentra aquí en la tierra, se encuentra en los cielos y hacemos parte de ella. Es una patria, una ciudad celestial. Entonces, mi ciudadanía, por eso luego en otro lugar dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque creemos que somos parte de una ciudad, ¿sí? Donde está ese salón de la fama de la fe.
Y ya vimos ahí a Noé, ahora vemos a Abraham, ¿sí? Colocándose su ropa en cámara lenta, todo en cámara lenta, por favor, ¿sí? Y saliendo, ¿sí? Hacia una tierra extraña, dejando todo lo que conoce. 11, también por la fe Sara, la esposa de Abraham, misma recibió fuerza para concebir, ¿cierto? Ya 90 y pico de años. Aún pasada ya la edad propicia, porque consideró fiel al que lo había prometido. Y allá añadimos otra palabra, la fe, fidelidad. La fidelidad, el creer que Dios es fiel. ¿Mm? Que si Él te dice algo, Él es fiel. Él es fiel. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos con Dios y escuchar la voz de Dios. Porque yo te puedo decir algo, ¿sí? Pero si tú no crees que es Dios el que me está utilizando para decírtelo, va a seguir derecho. Pero cuando tú afinas, ¿sí?, con Dios, viene alguien y te dice algo y tú lo tomas como, ¡ah! Oye, sí, yo sentía que Dios me estaba diciendo eso y gracias porque me estás confirmando lo que Dios me venía diciendo. Pero ¿qué hace las tinieblas? Y vuelvo atrás un poquito. Mata nuestra relación con Dios para que no podamos discernir y para que todo lo critiquemos. No, pero Dios sí querrá eso. No, pero Dios sí quiere eso. No, pero es que en esos tiempos. No, pero es que hoy en día. No, pero si se casa usted y se encuentra con que su marido esto y lo otro. O sea, viene a minar la fe. Porque no hay una relación, una comunión con Dios. Dice que ella, ¿cierto? Sara recibió fuerzas para concebir y ya había pasado la edad propicia, por lo cual también nació de uno, y este ya casi muerto con respecto a esto. O sea, hablando de Abraham, pobrecito, ¿no? Dice, Abraham ya estaba en sus últimas, ya era como moribundo, por lo que ya estaba tan viejito. Miren, es que la escritura lo dice así, sino que en otras palabras, miren, y este casi muerto con respecto a esto. O sea, ¿qué está diciendo? Abraham ya estaba a punto de morirse, o sea, ¿quién iba a esperar que tuviera un hijo? Y dice, salió de él una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y dice el versículo 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Y ese es uno de los pasajes más... Dice que murieron en fe sin haber recibido ¿qué? Las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Tu descendencia será como la arena del mar. Y él se murió y no vio sino a uno, a Isaac, ¿sí? Y al otro al que no hablamos, ¿cierto? Por Ismael, ¿sí? A Isaac. ¿Mm? Pero dice que él, aunque murió, él vio, o sea, él vio ahí la promesa de Dios y vio, esa es la fe, ver más allá y ver generacionalmente. Vio que ese uno iban a ser muchos más. ¿Mm? Por eso lo que nosotros hacemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, ¿sí? Con uno de nosotros, ¿sí? Que esté aquí. Cuando tú estés con alguien, o sea, estás con una vida que puede representar una nación, ¿sí? Cuando tú estás con alguien y le puedes impartir algo de lo que Dios te ha dado, testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? O sea, no es solamente esa persona a la que estás afectando, ¿sí? Puede llegar a estar afectando una generación entera, el destino de una nación. Dice, 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender de que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en la de la cual salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Recuerden, está hablando de cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ser llamado ¿qué? Dios de ellos, ni Dios nuestro. Y nos ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿cierto? Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Dice, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo, en Isaac
te será llamada descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. O sea, aquí vemos hechos de fe. La fe nos lleva a obedecer a Dios, la fe nos lleva a condenar a otros, pero no a señalarnos estos o no, me toman ahí fuera de contexto, ¿sí? A que tú haces cosas a pesar de que todo a tu alrededor no lo haga. Y eso trae juicio sobre los que te rodean. Pero es que nadie ora. ¿Sí? O sea, levanta alguien la mano. Yo sí. ¿Sí? Pero es que nadie se guarda para el matrimonio. ¿Sí? O sea, mentira. Por la fe, ¿sí? Hacemos cosas así nadie, entre comillas, las haga. Por la fe obedecemos lo que Dios dice. Por la fe creemos que Dios es fiel, ¿sí? Confiamos en la fidelidad de Dios. Por la fe estamos dispuestos a ofrecer aún lo que Dios nos ha dado. No, pero es que Dios me dio esto, yo no creo que me lo esté pidiendo ahora. Dios nos llevó a juntarnos y esta relación, y a veces Dios sí le pide a parejas, ¿sí? Dámelo, porque no es el tiempo, ¿sí? O porque sí, no es el momento. Y luego otra vez, ¿sí? Justo cuando ya uno lo entrega, Dios dice, listo. ¿Sí? Estaba probando tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pide algo se prueba quién es lo primero, ¿sí? En todas las cosas, ¿sí? Entrega tu celular, échalo ahí en la cajita negra. ¿Sí? O sea, ¿qué? Para el de al lado se puede comprar 10 celulares, sí, pero para ti te costó toda, sí, toda tu mesada, sí, durante un año y demás. Pero si escuchas la voz de Dios, eres fiel a lo que Él dice y no esperas nada a cambio. Bueno, lo voy a poner porque sé que me vas a dar uno mejor. La perdió. ¿Sí? No, ni siquiera lo hagas. O sea, si viene ese pensamiento a ti, no lo hagas. Te vas a desilusionar porque ese no es el sentido. ¿Sí? La fe es entregarlo todo sin esperar nada a cambio. ¿Sí? O generacionalmente, viendo que hay promesas, cosas que yo voy a sembrar y no las voy a cosechar yo. Mis hijos o mis nietos las van a cosechar. Entonces, cosas que Dios me pide, ¿sí? Y que entregue, y la recompensa va a ser para mis hijos o para mis nietos, los que van a disfrutar de ese árbol que yo sembré. ¿Qué más? Por la fe uno bendice a sus generaciones. Qué bonito. Por la fe, ¿sí? José, versículo 22, al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. O sea, José murió en Egipto, pero aún en su lecho de muerte dijo, un día Dios los va a sacar de aquí y cuando lo haga, se llévense mis huesitos, porque yo quiero ser enterrado en la tierra prometida, no aquí ¿sí? En Egipto. Egipto era un escampadero, pero se convirtió en algo más, ¿no? Pero eso es motivo de otra historia. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño tan lindo y no temieron el edicto del rey. Eso es lo que dice que era un niño hermoso. Dice, ¿por qué lo escondieron? Porque era tan bonito. ¿Sí? ¿Y cuál era el edicto del rey? Que debían matar a todos los hombres que hubiesen nacido. Escogiendo antes ser maltratado, perdón, por la fe, Moisés cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hizo Moisés por la fe? Renunció a sus títulos, al reconocimiento, a la fama, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces la fe nos lleva a preferir ser maltratados antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Nos lleva a considerar mayor incluso el ser insultados por causa de Jesús que los tesoros que nos puede ofrecer este mundo.
Y la fe nos lleva a tener la mirada puesta en la recompensa, que la recompensa es Cristo en nosotros, más de Él en nosotros. Sí, toda situación, Cristo en nosotros. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Entonces la fe nos lleva a salir de Egipto, ¿sí? Sin temor, sin temer las repercusiones. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento, de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Ahí fue cuando Dios les dijo, ¿cierto? Maten el cordero y coloquen la sangre en los dinteles de la puerta. Miren que la fe es algo tan sencillo, es obediencia a Dios. Hoy en día hay mucho cinismo. Imagínense donde Moisés hubiera puesto a decir, bueno, ¿y por qué toca la sangre? ¿Y no será que la sangre es como un tipo, como una metáfora? Y lo que Dios quiere es que guardemos nuestros corazones. Mueren todos los primogénitos esa noche. O sea, si eso hubiera pasado. Sí, a veces nos creemos tan sabios y dice que Dios prende a los sabios en su sabiduría. ¿Sí? Hay cosas que son claras en la Escritura, hay otras que sí, que son de interpretación, que en Cristo la sangre representaba la sangre de Cristo. Los sacrificios de sangre representan ahora sacrificios espirituales, pero porque la misma Escritura lo dice. Pero a veces nosotros hoy en día queremos interpretar lo que ya fue interpretado, ¿sí? Diluir más la palabra. Bueno, pero ¿será que Dios sí te está pidiendo eso? No, de pronto Dios no es tan extremista ni tan radical, Él no quiere que sufras. Continuemos leyendo. Dios no quiere que yo sufra. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. O sea, la fe nos lleva a cruzar mares, cruzar ríos. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. La fe derriba muros. Por la fe, la ramera Rahab, ¿quién? La ramera, que es la prostituta Rahab, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Entonces quiero que vuelvan al Salón de la Fama de la Fe, y en una de esas pantallas hay un personaje, ¿sí?, que se llama Rahab, y que en la escritura quedó marcada de por vida, miren, y post vida, ¿sí? ¿Cómo la llama la escritura? La ramera Rahab. Ahora, sabemos que es una ex, ¿cierto? Fue prostituta, ¿sí? Fue una ex, ¿sí? Pero se puso rojo, Juanca. Si me regalas otra pila cuadrada, en cualquier momento vuelve y se apaga. Quedó marcada, pero al mismo tiempo. ¿Listo? Hubo un evento acá. Quedó marcada, pero quiero que vean que Abraham, Moisés, los grandes de la fe en ese Salón de la Fama de la Fe, también está Rahab. ¿Y qué hizo ella? Tan solo permitió que unos espías, ¿sí?, hebreos, les dio posada y no los echó al agua. Eso fue todo lo que ella hizo, ¿sí? Creyó en que lo que Dios estaba haciendo en ellos era algo poderoso y que venía de parte de Dios. O sea, ella les dice, todos, o sea, toda la ciudad, hemos escuchado lo que Dios ha venido haciendo con ustedes y yo temo a Dios. O sea, ella mostró fe en quién, en Dios y en la obra que Dios estaba haciendo. Y eso la protegió. Luego uno de ellos se casa con ella y demás, ¿sí? Y por eso hace parte, ¿sí?, de los ascendientes de Jesús, hace parte de la línea genealógica de Jesús. ¿Quién? La ramera Rahab, ¿sí? Está en el panteón de la fama de la fe, con cosas sencillas. O sea, a la final pensemos, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Que saliera de la tierra y tuviera un hijo. Eso fue todo. Sí, o sea, era, ¿sí?, la edad, todo lo demás requirió, ¿cierto?, que él creyera y confiara. Pero fue algo muy sencillo. ¿Qué me pide Dios a mí? O sea, al final cuando yo me pongo a ver, son cosas sencillas. ¿Sí? ¿Qué espera Dios del joven?
¿sí? Honre a su padre y a su madre, ¿sí? Y guárdese sin mancha, ¿sí? Huya de las pasiones juveniles, ¿sí? Cásese. Sí, o sea, hay cosas que son sencillas, que están ahí, que a veces nosotros las complicamos o las vemos más grandes de lo que son. A veces luchamos con el tema de nuestro propósito, ¿no? Eso lo hemos hablado, ¿sí? De nuestro propósito y demás, y a veces el propósito es algo tan sencillo, ¿sí? Como formar a la siguiente generación, ¿sí? Aquí con Abraham, tener un hijo. ¿Cuál era el gran propósito eterno de Dios para Abraham? Sí, ir a predicar a las naciones y recorrer la tierra y hacer esto y no. Sal de tu casa, ten un hijo. Y Abraham toda la vida frustrado porque no encontró su propósito, ¿no? O sea, ¿sí? A veces el propósito está en cosas sencillas, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Que sea Dios el que lo haya dado, ¿sí? No hay propósitos pequeños. Y ella está ahí, la ramera Rahab. 32. ¿Y qué más diré? El tiempo me faltaría, y a mí también, para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, quienes por la fe, ¿qué hicieron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados. ¿Otros fueron qué? Torturados. ¿Por causa de qué? La fe. No aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, ¿y todo por qué? Por la fe, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de nosotros. Y es algo que a veces a uno mismo le cuesta trabajo decirlo, ¿no? Como que suena prepotente, pero la escritura lo dice. O sea, miren la manera en que ellos murieron. O sea, vivieron unos y derrotaron, hicieron grandes proezas, pero otros murieron, ¿sí? Y fueron torturados y demás. Cada uno de nosotros va a vivir su historia con Dios, ¿sí? Y no nos debemos comparar, ¿sí? Pero debemos ver la nube de testigos que hay alrededor, ¿sí? Los héroes de la fe que nos han precedido. Pero tenemos que entender que este mundo no es digno de nosotros. Y si tú le quieres dar tu juventud, tus energías y todo lo que eres a este mundo y a lo que este mundo te dice que hagas y a seguir el ritmo de este mundo, pues te estás bajando de tu posición. Y todos estos, bueno, perdón, versículo 38, errantes por desiertos y montañas, o sea, errantes sin lugar, sin habitación, sin casa, sin morada, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación de su fe, habiendo obtenido ¿qué? Aprobación de su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Y ahí es donde llega Hebreos 12. Por tanto, como tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuál es la nube de testigos? Ese salón de la fama de la fe, donde están todos ellos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué es importante visitar el salón de la fama de la fe? Porque nos inspira. Miren todo lo que ellos hicieron, pero también nos da ánimo. Abraham mintió. Abraham tuvo un hijo con la que no era. Rahab fue ramera antes de haber conocido el pueblo de Dios. ¿Qué? Y está ahí en el salón. O sea, lo que hizo de creer en lo que Dios estaba haciendo en ellos, pero fuera de eso, ¿sí? O sea, ver el otro aspecto de su vida nos da ánimo. ¿En cuál sentido?
no soy un caso perdido para Dios. O sea, ¿sí? No, hoy le respondí mal a mi mamá y ya me siento como que soy miserable y me voy a ir al infierno. Sí, o sea, porque eso es lo que hace la culpabilidad. ¿Sí? Viene a robarnos la fe. Entonces, eso no es para decir, no, entonces yo no he llegado hasta allá, entonces yo puedo hacer más cosas malas. No, ¿sí? Es para llenarnos de ánimo en que, wow, o sea, lo que Dios puede hacer cuando las personas creen. ¿Tienen qué? Fe. David. Y yo lo veo ahí, ¿cierto? La imagen que se me viene a la mente, con Goliat. ¿Sí? Pero hay otra imagen por ahí, ¿sí? Cuando estuvo en primavera y adulteró, ¿sí? Y mató al esposo con la que adulteró y demás. Y sí, y él está ahí como uno de los héroes de la fe. Entonces, ¿eso para qué es? Para que nosotros miremos esa nube de testigos, miremos su ejemplo de fe y aprendamos de su vida para no cometer sus mismos errores, para no caer en ello. ¿Sí? Pero que si hemos caído, si hemos tropezado en algo, o sea, tengamos la esperanza de que no somos un caso perdido para Dios, ¿sí? Y que nos podemos levantar y marcar una nueva historia con Él. Y por último, quiero leerles cómo murieron los apóstoles de Jesucristo. ¿Mm? No está aquí en Hebreos. ¿Sí? Pero bueno, aquí, perdón, termino de leer esa parte de Hebreos. Corramos con paciencia, Hebreos 1, la paciencia que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos? En Jesús, en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Cristo. Más de Él en nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque anhelamos más de Cristo en nosotros. Esa es la recompensa. ¿Sí? Lo que más anhelo yo es más de Cristo en mí. Y cada vez, ¿sí?, que tengo algún inconveniente en casa, que ¿sí?, si me desalineo, mi primer pensamiento es no, o sea, yo quiero más de Cristo en mí, ¿sí? Y me doy cuenta de mi madurez y digo, ay, ¿cuánto me falta? ¿Sí? Y eso me puede llevar a tomar dos decisiones. Decir, esto no es para mí, ¿sí? Y ya, o sea, el cinismo, ¿cierto? O no, o sea, yo creo en tu palabra, quiero creerte, ¿sí? Y tú quieres hacer una obra en mí. El que está más interesado en ver a Cristo en nosotros es Dios. Debemos es creerlo y buscarle. Buscarle. ¿Cómo murieron los apóstoles de Cristo? Santiago, que llamaban el mayor, ¿sí? Santiago Jacobo. Santiago es porque creo que fue en España que le empezaron a decir, le decían, como era Jacobo, decían San Jacobo. Y entonces en algún momento a través de la historia empezaron a unirse esas dos palabras y terminó siendo Santiago, ¿sí? Pero es un compuesto de dos palabras, pero el nombre de él es Jacobo. Suele pasar, todas las palabras tienen su historia. Él es el que se nos cuenta en Hechos, ¿sí?, que fue decapitado por Herodes. Dice que murió por espada. Morir por espada en esa época era que le corten la cabeza. Andrés, ¿sí? Andrés murió como mártir en Grecia y él murió en una cruz en forma de X. Esa cruz se llama la cruz de Andrés. Ustedes buscan en internet la cruz de Andrés y van a encontrar una X tipo X-Men, tal cual. O sea, nada que hacer, se hace una X. Sí, se llama la cruz de Andrés porque él dijo, yo no quiero morir como Jesús, no soy digno de morir como él. Y pidió que lo colocaran en una X, o sea, que la cruz fuera de una manera diferente. Bartolomé, otro de los apóstoles, ¿sí? Él fue a la India, murió como mártir también. O sea, todos ellos murieron como mártires por predicar a Jesucristo. Les decían, nieguen a Jesucristo, ¿sí? Y no lo hicieron y fueron asesinados. De Bartolomé, las pinturas que se encuentran de él, ¿sí? O sea, pinturas, no de él, pinturas que hicieron después, ¿sí?, de él. Si ustedes buscan San Bartolomé, van a ver que es una persona sosteniendo una piel, porque él fue desollado vivo. O sea, le quitaron la piel en vida. Santiago el menor, o el más joven, ¿sí?, él fue apedreado por los judíos. Se dice que mientras moría, ¿sí?, rogaba por los asesinos, o sea, rogaba porque Dios tuviera misericordia de ellos.
y como le tiraban y le tiraban piedras y no moría, lo golpearon con un mazo en la cabeza. Y murió. Juan es el único que murió de causas naturales. Judas Iscariote, sabemos que él se suicidó. Judas Tadeo, ¿sí? Le cortaron la cabeza. Mateo, ¿sí? Se dice que fue decapitado también con una espada. Pedro murió en Roma y pidió ser crucificado de cabeza, porque también dijo, no quiero que me crucifiquen como a Cristo, eso es un honor demasiado grande. Sí, y él dijo, prefiero que la cruz esté de cabeza. Felipe fue martirizado, sí, fue crucificado y apedreado, que creo que fue al revés, apedreado y crucificado. Simón fue crucificado también. Tomás, ¿recuerdan el que decían, si no le veo las marcas a mi maestro, no creeré realmente que está ahí? Dice que fue muerto con una lanza en la India. Y Tertuliano, que escribió acerca de esto, ¿sí? Uno de los obispos de la iglesia en los primeros siglos, dijo, cuán feliz es la iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su enseñanza junto con su sangre, donde Pedro soportó una muerte como la de su Señor y donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan el Bautista. O sea, ¿Pablo fue qué? Decapitado. Y estos, ¿sí? Prefirieron todas esas muertes a negar su fe, ¿sí? O sea, actuar de manera contraria a su fe. Y cuando yo leía esto, en especial la de Bartolomé, en cuanto a que fue, ¿sí? Se le quitó su piel vivo, yo decía, bueno, sí, o sea, mucho nivel, sí, o sea, mucho, mucho. Hay algo que uno cae a veces con estas cosas y es hacer el ejercicio mental. Bueno, ¿yo estaría dispuesto a morir por Cristo? O sea, realmente hasta que no tengas un arma al frente o algo así, no lo vas a saber. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio a mí no me gusta hacerlo porque me parece que es, ¿sí?, absurdo. Es como decir, si tú morirías por la persona que tienes a tu lado, pues en este momento no. Sí, pero no sé si en una situación en que se presente, pues sí, me va a salir lo de mí y lo voy a hacer. ¿Sí? El Espíritu de Dios va a actuar en mí y demás. Entonces, no me gustan los ejercicios mentales en ese sentido. Pero lo que sí me confrontaba era en cuanto a mi vida, ¿sí? Y en cuanto a lo que sé que Dios anhela de mí y de mi fe, ¿sí? Esto me desafió. O sea, me dijo, dice, padre, ¿sí? Padre. Y en las cosas, yo veo mi caminar con Dios, ¿sí? En estos años, ¿sí? En esos 15 años. Y digo, las cosas en las que he caído, ¿sí? Las cosas en las que retrocedí, las cosas que avancé, pero sí, o sea, aquellas cosas que me ganaron, ¿sí? O que yo dije que me ganaron, y ver esto, ¿sí? Ver lo de, digamos, lo de Bartolomé y demás, yo le decía, quiero realmente ser uno de tus héroes, o sea, quiero ser fiel con lo que tú me has llamado a hacer. Entonces, ayúdame a saber, ¿sí?, cuál es mi encargo para ser fiel con ello. ¿Sí? ¿Cuál es mi encargo en este momento para ser fiel con ello? Porque en nuestro contexto actual no estamos siendo perseguidos de esta manera nosotros, ¿sí? Por lo menos. No estamos siendo perseguidos de esta manera donde podamos ser apedreados o crucificados y demás. O sea, no es nuestro contexto actual. Pero sí estamos siendo perseguidos con lo que se nos dice, con la manera en que en las universidades, en ciertas universidades, ¿cierto? El creer en Cristo y creer en Dios, ¿sí? Es que no tienes intelecto, ¿sí? Es una apedreada, ¿sí?, mental, el bullying que hay, ¿sí?, la manera como se denigra de tu fe y de creer en Dios, ¿sí?, y los ataques que hay y demás, vienen. La sexualidad, cómo se mueve y se maneja en el mundo, para los jóvenes es como una hoguera, porque les meten, ¿cierto? Y les activan sus pasiones antes de tiempo. Y luego en la congregación se les dice, no es el tiempo. Y empiezan a tener esa lucha que para otros no la es. O sea, es como que, no, yo no tengo esa lucha. Pero para los que la tienen, ¿sí?,
es eso, es como un ardor, ¿sí? Es un fuego, el luchar en contra de. Y lo que me doy cuenta es que cada uno de nosotros tiene áreas, ¿sí? Sin importar la edad y demás, donde está siendo probada nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra fidelidad, nuestra paciencia. ¿Mm? Y lo que debemos asegurarnos es de ser fieles en eso, o sea, de creer, ¿sí? Que Dios está ahí y que Él nos puede ayudar y que es el más interesado en que pasemos la prueba. El joven que está pasando por eso, ¿sí? Tiene que creer en que el diseño de Dios es otro para su vida. ¿Sí? La persona que está pensando en dejar una relación o no, ¿sí? Porque está en yugo desigual, o sea, que no lo piense más, o sea, que obedezca como Abraham. Dios dijo y yo lo obedezco. Entonces yo veo que nosotros estamos llamados a ser parte de esa sala de la fama de la fe. O sea, no está reservada, ¿sí? Para grandes hombres de Dios o únicamente para los mártires, sino que cada uno de nosotros está llamado a ser un mártir en el área, ¿sí? Que debe morir hoy o en la que debe morir mañana. ¿Sí? En algunos en su área sexual, en la que debe morir. Otros en su área sentimental. Otros en su área económica, porque es donde están colocando toda su confianza, como el joven rico, que Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Otros en el área de su razonamiento, ¿sí? Y que están buscando y buscando entender las cosas y Dios les está diciendo, confía, obedece, ¿sí? Y Dios los está llamando a morir en esa área. No para siempre, sino ¿sí? Para pasar esa pequeña prueba. Entonces, cada persona está llamada a ser un mártir. La palabra mártir significa testigo. Es la palabra que está en Hechos 1:8 que dice, ustedes me serán testigos, es ustedes me serán mártires. O sea, Jesucristo les dijo, ustedes me van a ser mártires, testigos. Hoy en día lo asociamos con el que muere por causa de algo, ¿cierto? Por una causa. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles de Jesucristo, los obispos, los pastores, ¿sí? La gran mayoría de la iglesia de los primeros siglos murieron testificando de Cristo. Entonces, otra palabra que se cambió, se empezó a asociar mártir, testigo con morir, muerte, por una causa, por causa de Cristo. Entonces, cuando digo todos estamos llamados a ser mártires, ¿sí? Ahí hay más de uno, dice, lo corto y lo cancelo. No, o sea, es bíblico, ¿sí? Todos estamos llamados a ser testigos de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Entonces, con Angie es por un lado y es en un área, ¿sí? Con Danis, sí, el Señor también tiene lo suyo, ¿sí? Con Eva, ¿sí? Con Santi, conmigo, ¿sí? Con los que nos están viendo, con Juanca que está allá adentro, esperando a ver a qué horas me saca de acá, ¿sí? Lo que se requiere de nosotros es que seamos hallados fieles en lo que Dios nos ha pedido. Para ello debemos saber qué es lo que Dios ha pedido. Pero yo creo, o sea, creo de todo corazón que Dios nos está llamando a ser una generación, ¿sí? Que haga parte de esa salón de la fama de la fe, siendo fieles con lo que nos tocaba, siendo fieles con lo que nos tocaba. ¿Sí? Abraham tuvo un hijo, ¿sí? Rahab recibió unos espías, no los echó al agua, fue todo lo que hizo. Sí, o sea, yo sé que hizo más cosas en su vida, no le estoy denigrando. O sea, digo, es bíblicamente, se interesa su gran acto de fe, creer en la obra que Dios estaba haciendo. Lo creyó y actuó en base a eso. Y ya. Muchos otros héroes de la fe, ¿sí? Fueron fieles, ¿sí? Tuvieron su esposa y sus hijos. Y por eso están ahí. Porque fueron fieles con el diseño de Dios. Fueron fieles con el diseño de Dios. ¿Sí? Y por eso están ahí y lo transmitieron a sus generaciones. Entonces, que nosotros seamos fieles también con el diseño de Dios, con manifestar a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por cada uno de los héroes de la fe que mencionamos en esta tarde, Padre. Y por el autor y consumador de la fe, por Cristo que dejó el ejemplo en la cruz. Realmente al ver tu vida y la de tus apóstoles, wow, se siente uno tan pequeñito en cuanto a
en cuanto a las luchas que tenemos a veces, Padre. Se ven tan insignificantes, pero sabemos que igual son luchas, Padre, y te pido que podamos ser fieles, que se hallen de nosotros, Señor, como colaboradores contigo, como hijos tuyos, que somos fieles en lo que tú nos has pedido. Te pido que nos lleves a tener nuestra fe fortalecida, Padre, que nuestra confianza en ti, nuestra obediencia a ti, Señor, esté activa, Señor, que no se duerma, que no se apague, que no decaiga ese escudo de la fe, que no lo perdamos, que es lo que nos protege. Te pido que en aquello que nos has pedido a todos y cada uno de nosotros, Señor, y que seamos obedientes, Señor, de inmediato con lo que tú nos dices. Que cuando tú digas que dejemos algo, lo dejemos, que cuando tú digas que hagamos algo, lo hagamos, Padre, que no nos volvamos cínicos ni tan estudiosos a veces de tus órdenes, buscándole el significado y viendo cómo no obedecemos. Perdónanos. Permítenos, Padre, hacer parte de esa galería. Sabemos que no somos nosotros los que nos ponemos ahí, eso depende de ti. Anhelamos, anhelamos que tú nos veas cada día y puedas decir, como dijiste de ellos, que no te avergüenzas de ser nuestro Dios. Que así como viste a Rahab, la ramera, como viste a Abraham con sus mentirotas, como viste a David con su adulterio y asesinato, pero por medio del arrepentimiento y la fe alcanzaron tu gracia y misericordia. Así nosotros, por medio de Cristo, Señor. Sabemos que no es por nuestros méritos y que ellos también fue por la gracia de Cristo que los alcanzó y los cubrió. Anhelamos que nos puedas mirar con ese nivel de dignidad y sabemos que lo haces. Lo que quiero decir es que te pido que abras nuestros oídos para escuchar lo que tú dices de nosotros. Porque a veces lo que decimos de nosotros mismos nos vemos insignificantes y pequeños y nos vemos poco dignos. Te pido, Padre, que sea tu voz la que hable a cada uno de estos jóvenes, Señor, de estas jovencitas que están aquí, de los que escuchan esto. Permítenos escuchar tu voz y ver la dignidad y la posición que tú nos has dado. No nos queremos rebajar de ella. Gracias, Padre, por lo que has hecho en este tiempo, Señor, en este ciclo. Y te pido que podamos luchar cada día la buena batalla de la fe. Ser fieles con lo que tú nos has llamado a hacer. Sea poco o sea mucho, ser fieles con ello. Amén.